su aula o a su educación. So for example, a child has to be able to walk far enough and fast enough to get to all of their different classes. Por ejemplo, está diciendo que tienen que poder caminar de un lado a otro para poder ir a sus clases. But sometimes it's a little bit more subtle than that because, for example, they have to have enough strength in their trunk and in their body to be able to sit at their seat long enough to get the instruction in the classroom. Y luego también puede ser algo también muy sutil como un niño que tiene problemas sentándose a la hora de círculo y no tiene el suficiente, la suficiente fortaleza en el tronco de su cuerpo para poderse sentar a la hora de círculo para poder escuchar toda la instrucción de la maestra. And so sometimes just having enough strength and control in their trunk allows them to sit stable enough to be able to hear the instruction and hear the information that's coming at them. Entonces, al tener esa fortaleza en el tronco de su cuerpo, que eso les ayuda a poder estar poniendo atención y ver a la maestra durante la instrucción. If you're in class and you're falling out of your seat and you're chewing on your shirt and your feet are going, you're missing everything that the teacher is telling you because there's so much going on in your body that you can't focus on what's going on in front of you. Y si estás mordiéndote la camiseta o te estás moviendo para enfrente o para atrás, es muy difícil poder escuchar a la maestra porque tu cuerpo está pasando por muchas cosas y lo último que está haciendo es poniendo atención a la maestra. So that's kind of how the physical works into the school environment. Y eso es un poco de cómo la área de desarrollo físico es un poquito en la primaria. Es como impacta la primaria. Yeah. Okay. For occupational therapy, it's a little different. The occupation or the job of children is to learn their bodies, learn how their bodies impact the environment. Okay. Hang on. La terapia ocupacional es un poco distinta que la terapia física porque primero los niños tienen que aprender un poco acerca de su cuerpo. How their bodies work, what does it do, how they interpret and learn the world around them. Ellos es muy importante que los niños puedan entender el ambiente a su alrededor y cómo funciona su cuerpo. And what that body can do to impact and get what they want from the environment. So it works both ways. Y cómo su cuerpo es utilizado para poder realizar algo en el ambiente. The child needs to be able to take sensory information in. El cuerpo siempre está diciendo que es muy importante como transmitir todo lo de los 5 sentidos y poderlo registrar en uno. I'm just talking about how we're able to process that information. Well, we'll get there. Yes. First, they have to take it in. Lo principal es que lo tienen que sumergir adentro. It has to even register. Tiene que It registrarse. has to register. They have to be able to know that it's there. Tienen que saber que ese estímulo sensorial está ahí presente. Then they have to be able to know what to do with it. So first it's registration, Okay. and then you do some kind of processing. Okay. Primero es registrar el estímulo sensorial y luego es el proceso. Okay, that processing, sometimes when it's working well, is what is called integration into your brain. It is stored and interpreted. Okay. Entonces cuando está funcionando bien y estás procesando esa información, estás haciendo la integración sensorial. Y después de ahí esa estimulación sensorial es transferred, what did you say? Integrated. No, but I did use the word integrated. It is stored and interpreted. Entonces, esa información es guardada en su cerebro al igual como es interpretada.
Okay, this is where the sensation is given meaning. Es cuando la sensación ya empieza a tener significado. That meaning has two main functions. Ajá. Ese significado tiene dos funciones. One is protective. Uno es protective, like protegido. Yes. Ajá. Protegerse. And the other is discriminatory. Y lo otro es como discriminar. Okay? So for protection, I touch a hot stove. My hand, that sensation is immediate, it is protective, I withdraw away, and I then learn hot. Entonces, por ejemplo, si nosotros ponemos la mano en la estufa, nuestro primer impulso va a ser quitar nuestra mano de la estufa. Entonces, nuestro cuerpo nos ha enseñado cómo proteger nuestro cuerpo y ya sabemos que no vamos a tocar la estufa porque nos vamos a quemar. Okay? Discriminatory is where we get into more of our cognitive skills, perceptual skills. Okay? Entonces, cuando en la función de discriminación estamos usando nuestro desarrollo cognitivo, al igual nuestras habilidades de percepción, perceptual. Percibir. Ajá. Okay? So for touch, discrimination means with my eyes closed, I can tell if it's rough, if it's smooth, if it's the key or if it's the coin and which coin is in my pocket. Ajá. Con los ojos cerrados, uno puede tocar las texturas y poder saber está finito, está suavecito, o si estoy buscando en mi bolsa las llaves, yo sé que voy a usar mis manos para poder encontrar las llaves sin siquiera usar mi visión para poder saber en dónde están mis llaves, sino que estamos tocando las manos, usando nuestras manos para encontrar la llave. Okay, so protective versus discrimination. Okay, so every one of our senses has a protective component and a discrimination learning component. Entonces, todo lo sensorial tiene dos componentes, el componente de protección y el componente de discriminación. Okay, so what I work with my pal Michelle, if we're looking at movement, the protective response, okay, will be balance, equilibrium. Entonces, ella trabaja en conjunto con Michelle. Entonces, cuando los niños vienen aquí al salón, ellas van a estar trabajando en el balance y en el equilibrio. No cae, no cae. Porque yo tengo reacciones protectivas. Ajá, porque tiene reacciones que la protegen para poderse balancear. My brain got the message through my inner ear, which is the vestibular system, that said, you're falling, quick, react. Ajá. Entonces su cerebro le mandó la señal a su oído con el desarrollo vestibular y que la alertó de que, ay, te estás cayendo, y se pudo sentar. Okay. Taste and smell. Protective, discrimination. Protective, it smells bad. It tastes bitter, sour, icky, like it's not safe. It is the most primitive, basic sensations. We all have them. That is the protective part. Okay, entonces acerca del olfato, el primer componente es como protegerse. Entonces si ustedes están oliendo un mal aliento, ustedes van a decir, ¡ay, qué feo huele muy feo! Y esa es una manera de cómo su cuerpo se está protegiendo. Okay, because we don't want to eat things that are bad, that are make us sick. Our body is programmed not to like that smell, not to like that. Nuestro cuerpo está programado para poder, nuestro cuerpo está diseñado para poder entender el olfato, y al momento que lo entendemos no vamos a querernos comer algo que huele mal.
Entonces esa es una manera como nuestro cuerpo se está protegiendo. Okay. So they have an idea about that difference between protective and Sí, tienen una idea acerca de los dos componentes, el componente de protegerse y el componente de discriminación. Sí. ¿Ya? Cuando vamos por un lugar muy ruidoso también, no sé. Sí, Ajá. cubierto. Entonces los niños que vienen a terapia ocupacional no sienten, o sea, no han desarrollado esto para... Sí, También. también, porque son muchas razones por las cuales los niños pertenecen a educación ocupacional, porque ese es un componente por la cual los niños reciben terapia ocupacional, pero ahorita va a seguir hablando acerca de las otras áreas de por qué también los niños reciben terapia ocupacional. Okay. And When it's not working right. Yeah. Es que eso yo ya lo vi hace muchos años, porque una vez estaba arriba del cofre de un carro, estaba un niño y decía una persona, se va a caer, decía la señora, y decía, no se cae, y un niño así de como de 2 años y medio, le hacían así, y el niño se hacía para atrás, le hacían así como para tumbarlo de arriba del carro, como 1 metro de altura, y el niño se hacía para atrás. O sea, yo veo que desde todo el tiempo uno tiene ese instinto de protección, ¿no? Okay. Y era bebé, así, un bebé que sabe bien que se va. Pero hay algunos que no lo tienen. Ahí son los que Sí, trabajan sí. ustedes. Ajá. That's why I have a job. Y ahí también viene, can I say that this is a component where children that have autism also require that support? Or, Yeah, yes? go right ahead. Y esa también es una de las razones por las cuales los niños que reciben terapia ocupacional tienen autismo, y ellos los 5 sentidos no los interpretan, ni los discriminan, ni se protegen de la manera como un cerebro normal lo hace. Okay. So everything's in protective. Ajá, siempre es todo en la reacción de protegerse, por protegerse. So that protective response is fight or flight. Ajá. Oh, how can I translate fight or flight? Pues pelear o... Well, stand up and fight or run away. Están diciendo de que es muy importante que cuando los niños están en esa etapa de protegerse, o es protegerse o correr. Okay. Entonces por eso, y por eso también muchos niños que tienen autismo tienen muchos problemas con su comportamiento, porque están todos estos estímulos y no están procesando todo eso, y muchas veces los alcanzan a ver gritando o los alcanzan a ver que se están peleando y no es entendido, o que empujan y pegan por esa razón. Muerda. Yo no sé. Todo. So, the goal for us as therapists or as teachers is to help them learn how to take information in, how to use that information, how to become less protective or defensive about exploring their environment, whether it be a challenge in balance, touch, taste, whatever. Entonces, nuestro objetivo para los alumnos, ya sea las terapeutas o las maestras, es que los niños puedan poder procesar mejor y poderlos ayudar durante ese proceso de dificultad, de discriminación, o poder disminuir que no estén en la etapa de nomás protegerse. And whatever a child's reaction is, it makes perfect sense to them. Y, They do it for a reason. It makes sense to them. y ellos, al tener esa reacción, It feels right. para ellos los hace sentir bien, para ellos es natural, para ellos Tiene sentido. tiene sentido. Okay, so if as a little one, the first year of life is for us to learn everything by sensory. Cuando nosotros, o cuando un bebé nace, los bebés empiezan a entender el mundo con los 5 sentidos. Okay, they do lots of it through their mouth, Hacen mucho con mucha exploración con su boca, but it's a combined effort of all of it coming together in an organized manner that helps the baby learn about their body.
Y durante ese proceso de exploración con la boca, para ellos es una culminación de actividades que les ayudan